creo que la correlación de fuerzas en el mundo, ¿no? Nunca ha sido tan pertinente utilizar esta referencia astronómica, porque de ahí viene el concepto de globalización. Yo soy de los que cree que el capitalismo inició el proceso de globalización desde su génesis misma, ¿no? Yo no soy un globalista eufórico, porque en el ámbito de las izquierdas también las ponderaciones que sobre la globalización se hacen son bastante heterogéneas, ¿no? Pero particularmente sí me interesaría reflotar dos cosas sobre la globalización, ¿no? Yo creo que la globalización, nos guste o no, llegó para quedarse. La globalización no se ve igual desde la perspectiva de los globalizadores que desde los globalizados. Yo pienso que la globalización, por la naturaleza de la correlación de fuerzas realmente existente en el entorno histórico y concreto que nos está tocando vivir, la correlación es tremendamente desfavorable al mundo de la izquierda. Pero también es perfectamente claro que los principales fundamentos éticos de la lógica de transformación que requiere el mundo para revertir el estado de cosas sobre lo que hoy está pasando, si no proviene de la izquierda, no va a venir de ningún otro lado. Y cuando estoy hablando de izquierda, no me estoy refiriendo a la izquierda político-electoral solamente, no me estoy refiriendo solamente a la izquierda social o a la izquierda ambiental, también a la izquierda cultural, que tiene formas poliédricas de manifestación en la creación estética, en la música, en el teatro, en la literatura, pero al mismo tiempo también en reivindicaciones respecto de las cuales la izquierda convencional tardó décadas en hacer propios los corpus doctrinales más importantes de estas reivindicaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la vieja izquierda irreal históricamente que tanto criticaba Pepe Revueltas respecto a la izquierda, digamos, sexista y machista de los tiempos del Partido Comunista Mexicano. Las reivindicaciones en favor de una revolución sexual, a favor de la reivindicación de los derechos de la mujer, a favor de los derechos incluso de la comunidad lésbico, gay, transgénero, etc. La izquierda se tardó décadas en hacer propios esos discursos, frecuentemente no sin un oportunismo muy importante, sobre todo el cretinismo electoral de la izquierda más ramplona, partidocrática, se sumó a este tren, incluso cooptando y reclutando luchas que originalmente no eran maderas suyas. Estoy pensando, por ejemplo, la lucha del Comité Eureka de doña Rosario Ibarra, que en el primer lugar de las candidaturas al Senado del 2006 ocupó el primer lugar. Nosotros tenemos que seguir luchando por los que nos arrebataron. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza, nunca los den por muertos, nunca piensen que están muertos, búsquenlos todo lo que se pueda, luchen todo lo que se pueda. Yo estoy luchando desde 1975, ya estoy muy vieja, ya tengo muchos años. Tengo muchísimos años en este pleito largo y con este pleito, con esta batalla contra los malos gobiernos, hemos recuperado 148 desaparecidos vivos. Yo creo que doña Rosario cometió un error, no porque no se mereciera llegar al Senado, sino por la forma en la que fue mediatizada y cooptada la lucha del Comité de Eureka por los desaparecidos políticos, cuando el PRD en su política objetiva no defiende ni a sus, tiene como 600 desaparecidos políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la importancia de la izquierda, en términos de una concepción mucho más integral de la política, todavía es demasiado moralina la izquierda legal, la izquierda convencional, la izquierda electoralista, y creo que los mejores acentos de vinculación y de compromiso con las luchas, no solo de las grandes mayorías sociales explotadas y oprimidas, sino también de muchas minorías, ¿no? Solo la izquierda radical ha tenido los nexos, las ligas y la continuidad de mantener los vínculos y trabajarlos y darle seguimiento que no hace la izquierda partidocrática, que con puestos gubernamentales y con presupuesto realmente no se sube a estas luchas y no la benefician electoralmente. Y eso me parece muy cuestionable, ¿no? Yo creo que la relevancia es muy importante, pero es una relevancia cuantitativamente, insisto, minoritaria. Apenas vamos a la contratendencia, porque recordemos lo que pasó, hasta estamos a un cuarto de siglo de la caída del muro de Berlín,
y la mayor parte de los discursos en uso estaban propalando, no sin un abstruso hegelianismo ultraconservador, como en la tesis de Francis Fukuyama, que habíamos arribado al fin de la historia, ¿no? Anthony Giddens, el asesor del Departamento de Estado norteamericano, tristemente célebre politólogo, estaba predicando el choque de civilizaciones. Más tarde funcionaría como un asesor de Baby Bush Hitler, ¿no? Hasta su afortunado deceso poco después, ¿no? Pero en realidad yo creo que la importancia de la izquierda en ese sentido es múltiple y es diversa, y es desde el punto de vista de la dimensión ética muy importante. En realidad yo creo que si hemos de evaluar con justeza a la importancia histórica universal, no solo en el plano de lo nacional, sino en la geopolítica contemporánea de la izquierda, yo creo que la izquierda ha sido muy importante en contribuir al agotamiento del ciclo vital del capitalismo salvaje de credo neoliberal, que está agotando su tiempo vital, ¿no? Aunque muchas otras expresiones desde cierta izquierda lo que están planteando es la vuelta nostálgica al Estado interventor keynesiano, que es ahí donde yo ya no reconozco la diferencia entre la izquierda y la derecha, ¿no? Soy enemigo de una concepción de los discursos y de los lenguajes alternativos y contrasistémicos que deben defenderse desde el universal y específico espacio de la universidad. Porque para mí incluso esa discusión inserta en la encrucijada de caminos que se da en el contexto de la Universidad de la Nación, ¿no? Yo creo que pasa necesariamente por el rescate de la Universidad Nacional, reivindicando el carácter universal de la formación universitaria. Yo te diría en ese sentido que no podemos evitar, a fuerza de ser sinceros, que el modelo de educador de la escuela capitalista se apodere también de la universidad desde la perspectiva de su teleología inmediata. Es decir, la universidad existe para preparar cuadros científicos, técnicos, humanísticos que requiere el statu quo para producir y reproducir sus condiciones de existencia. Eso no lo podemos evitar porque es una universidad que se da en el contexto del capitalismo. Pero sí podemos evitar que la universidad sea solo eso. Desde mi punto de vista hay que defender y afirmar el carácter universal de la educación, porque podemos utilizar la universal formación también en los ámbitos críticos, aquellos que no son alentados desde las estructuras de la Universidad Pública Mexicana, en buena medida porque la lucha por el carácter público de la educación no está en el caso concreto de la UNAM, en el debate sobre las cuotas, ¿no? A pesar de que las autoridades universitarias todos los días violan los reglamentos y el llamado que la fracción cuarta del artículo 3º de la Constitución ordena, en el sentido de que toda la educación que el Estado imparta debe ser gratuita. Hay un repertorio amplísimo de cobro de servicios en la universidad que violenta, prostituye y aliena este elemento principal. Pero sin embargo yo creo que la formación de la izquierda tiene que ser en ese sentido, tanto dentro como fuera de la universidad, mucho más abierta y proclive a las concepciones de la autogestión académico-pedagógica, ¿no? Necesitamos hacer estallar en mil pedazos la concepción del modelo magistrocéntrico de la enseñanza. Tenemos que plantear la necesidad de que al interior de la universidad, pero fuera de la universidad, la izquierda demuestre y acredite de nueva cuenta la vocación autodidacta para autoproveerse de sus herramientas, de sus medios intelectuales de producción, para producir el discurso contestatario, que no sean ocurrencias, sino que sean planteamientos soportados en la evidencia empírica, en el conocimiento de los procesos históricos y en la capacidad de inventiva y de imaginación
para diseñar las directrices hacia la constitución de nuevas formas de organización y lucha, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy trabajando mucho la idea de las organizaciones horizontales, ¿no? Cuya concepción es como la de un enjambre, ¿no? Que lo hemos estado trabajando ahora un poco con los chavillos del CCH, que les puede dar una sorpresa a las autoridades. Los puntos por la toma de rectoría son básicamente 3, que es que se vuelva a inscribir a 5 alumnos expulsados, activistas de ese colegio. Es también que se quiten los cargos que se interpusieron en la PGR y que no se tomen represalias contra los que están integrando la toma de rectoría. Porque después de que propalaron en los medios masivos de desinformación que eran 5 pelados allá en la torre de rectoría, se sorprenderían de ver en un contexto de reflujo que el proceso vacacional ha contribuido a profundizar, el desarrollo de ideas que yo había visto solo en coordinadoras fuera de la UNAM. Por ejemplo, juntos somos asamblea, pero separados somos red, ¿no? Es decir, pensar en las formas piramidales de arriba abajo, de las vanguardias autodesignadas, de los iluminados. Yo creo que eso incluso habría que discutir cuál va a ser el papel de los militantes en el contexto del nuevo siglo XXI, ¿no? Yo creo que hoy va a ser más bien la labor de un voluntariado dispuesto a no asumir ni perseguir puestos de poder, sino asumirnos desde la perspectiva de lo común de todos, en movimientos que se organizan sin dirigentes, sin arriba y abajo, sin gobernantes y gobernados, en contra de todos los principios de autoridad y todas las formas que reproduzcan poderes autónomos, poderes heterónomos, ¿no? Que impiden que los colectivos, los grupos de interés, tomen en sus manos la resolución de los asuntos que directamente tendrían que interesarles, que directamente les afectan e interesan, que finalmente ese es un elemento que sintetiza este tríptico virtuoso que es la autonomía, el autogobierno y la autogestión. Curiosamente, todas las izquierdas convencionales a estas 3 categorías le huyen como la peste. Y no es así en el caso de movimientos como el zapatista, como el anarquista, como los damnificados ambientales por el neoliberalismo, que yo veo que ahí hay gérmenes prefigurativos de lo nuevo y que solo se puede potenciar con proyectos educativos, con proyectos de educación popular, no para llevar la verdad de los universitarios a la sociedad, sino generar un proceso de interacción y de educación recíproca, ¿no? Recuperando cosas que quizá en la década de los 70, por ejemplo, el obrerismo italiano de corte autonomista hacía con la intervención participación en los procesos de lucha, recuperando una encuesta que en 1860 Marx hizo, la encuesta obrera, y que nos puede llevar efectivamente a situarnos en relación a los movimientos a partir de ir a interactuar con ellos, investigarlos desde el punto de vista de entrevistarnos y apropiarnos comprensivamente de las determinaciones que explican los resortes que alientan a sus luchas, ofrecer solidaridad y al mismo tiempo aprender de ellos, no llevar la luz en los universitarios, porque mucho del saber de los universitarios es una verdad ya atravesada en diagonal por la mediatización del escolasticismo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho que hacer en la lógica de ir a aprender también de los movimientos. Particularmente, pues esa es la iniciativa importante que viene con la otra campaña próximamente, ¿no? Que nos vamos a ir a la escuelita ya a intentar aprender y potencializar un poco la experiencia académica y pedagógica de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que me parecen un esfuerzo verdaderamente portentoso. Pero sí me gustaría comentar 2 cosas, ¿no? Una primera, que tiene que ver con los métodos, las vías y la ruta de los procesos revolucionarios de la izquierda, ¿no? Como yo lo decía hace rato, a mí me parece que la vía de la reforma, o de las reformas acumulativas en procesos ininterrumpidos históricos, y el caso más claro son los años, el cuarto de siglo que tiene de existencia el PRD en México, que yo soy de los que ha sufrido tanto al PRD en el GDF, el GDF lo he sufrido
por muchas razones, ¿no? Desde una jefatura de gobierno en donde la hoy peñanietista Rosario Robles en 99-2000 nos mandó al nada heroico cuerpo de granaderos a partirnos la madre en el periférico con el comité de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? De donde yo soy egresado en la maestría, ¿no? Con esos izquierdistas de entonces no necesitamos derecha, como se está viendo. Estamos viendo que incluso ahí está la disolución de las colindancias fronterizas entre izquierda y derecha, ¿no? Yo por eso no creo que el debate sea vía reformista, lo electoral, vía radical, los fierros, ¿no? Yo creo en la vía de la articulación de tácticas, creo mucho en algo que el propio subcomandante Marcos en su momento lo supo plantear de modo distinto y mejor que yo cuando hablaba de todas las formas de movimiento, ¿no? todas las tácticas de lucha en un solo movimiento, ¿no? Yo creo que la lucha, digamos, civil, pacífica y democrática es valiosa en sí misma y ha sido heroica en un país en donde la represión ha sido una constante de todo el sistema político mexicano hoy en una pavorosa descomposición que hace que como una bestia herida sea mucho más peligroso en términos de la represión. Ahora que estamos llegando a la aritmética real de lo que costó la segunda mitad de la docena trágica del Panato en retirada, pues el sexenio de Calderón dejó 100,000 muertos en este país. No lo tuvo ni la dictadura militar argentina, ni Pinochet, ni... Entonces, esa idea de que por la vía pacífica no hay sangre es hacer metafísica, ¿no? A veces la vía pacífica es más sangrienta que la vía político-militar. Es probable que si la sociedad hubiera tenido un desarrollo de la subjetividad político-revolucionaria y hubiera sido capaz de articular en forma virtuosa los métodos legales y los métodos ilegales de lucha, probablemente ya hubiéramos confinado el basurero de la historia al sistema político mexicano en su conjunto, para sentarnos los mexicanos a discutir la creación de un espacio político, algunos dirían un poder constituyente al modo de Antonio Negri, ¿no? En el poder constituyente y las alternativas de la modernidad. Todo movimiento es constituyente contra el poder constitutivo, entre tanto no es capaz de deponerlo del poder, ¿no? En México yo creo que la alternativa va a ser la ruptura social y los métodos de lucha tendrán que ser la articulación de tácticas. Yo no creo, bajo ninguna circunstancia, que habría que alejarse como de una cosa muy perniciosa de la vía político-militar de corte guerrillera, ¿no? Probablemente la vía guerrillera, si la vemos en términos de la teoría del fuego, que tuvo operatividad histórica y concreta en América Latina en una circunstancia histórica concreta que fue la Revolución Cubana. Si tú lo ves, digamos, desde las réplicas de la táctica o del monotactismo de la columna móvil o del foco guerrillero con el soporte de organizaciones de masas como ocurrió en Cuba, te vas a dar cuenta que todas las revoluciones que vinieron después fracasaron, salvo la sandinista y a dónde llegó, ¿no? Hoy creo que Daniel Ortega creo que ya lleva 3 presidencias, ¿no? Y bueno, no es precisamente de izquierda, ¿no? Es una cosa pavorosa, pero en el caso mexicano, yo creo que ahora que antes de que los viera estaba yo leyendo, y no estoy leyendo, digamos, a Bakunin, ¿no? Y estoy leyendo a un historiador como Bernard Wasserstein en Barbarie y Civilización, una historia de la Europa de nuestro tiempo. Es un libro portentoso desde el punto de vista de toda la información que contiene, pero no es un izquierdista ni remotamente. Y sin embargo, a propósito de las luchas, me parece importante compartir con ustedes un parrafito chiquito, ¿no? En donde él está hablando, por ejemplo, de textos como Los Condenados de la Tierra de Fanon Sartre, el lugar que Marcuse desempeñó en el 68 de la imaginación, y sobre este asunto, fíjense lo que dice: aunque los rebeldes de entonces se consideraban izquierdistas en el 68 de la imaginación, sus autores favoritos no eran los marxistas canónicos, sino escritores como el psiquiatra anticolonial Frantz Fanon, un propagandista y activista en la lucha revolucionaria argelina, y 2 viejos gurús, ¿no? Sartre, que había roto con los comunistas después de la Revolución Húngara, y cuya trayectoria ideológica no se dirigió hacia el maoísmo o el neomarxista, nacido en Berlín y miembro de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, exiliado en la Universidad Brandeis en Massachusetts, desde 1954 hasta 1965 y a partir de entonces en California. Las visitas de Marcuse a Berlín en 67, cuando estaba el fermento hacia el 68,
y a París en mayo de 68 agitaron a los estudiantes radicales, pero su principal influencia derivó de sus libros El hombre unidimensional, que vendió centenares de miles de ejemplares en varios idiomas. Precisamente el problema de la violencia, ¿no? Porque hay una izquierda socialdemócrata que emprende una crítica de la violencia revolucionaria en términos metafísicos, como si la violencia revolucionaria fuera lo mismo que la violencia de los reaccionarios en el poder, y no. Fíjense qué interesante lo que dice Marcuse sobre este asunto. Dice, en el ensayo Tolerancia Represiva, Marcuse dio a sus admiradores una sanción filosófica para la acción directa y la violencia, elogiando la distinción de Robespierre entre el terror de la libertad y el terror del despotismo. Mantuvo que, en términos de función histórica, hay una diferencia entre la violencia revolucionaria y la reaccionaria, entre la violencia practicada por los oprimidos y por los opresores. En términos éticos, ambos tipos de violencia son inhumanos y malvados, dice Marcuse. Pero, ¿desde cuándo se ha trazado la historia de acuerdo con principios éticos? Empezar a aplicarlos en el punto en que los oprimidos se rebelan contra los opresores, los desposeídos contra los poseedores, es servir a la causa de la violencia actual, debilitando la protesta en contra de ella. O sea, yo pienso que violencia, lo que es violencia en el capitalismo mexicano de las crisis recurrentes, es la política neoliberal que ha fabricado millones de pobres, ¿no? Que ha confinado y expulsado de todo el circuito de salarización a quienes hoy son los herederos del proletariado posmoderno del siglo XXI. Solo hay una condición peor que ser un pinche obrero asalariado con salario mínimo en el capitalismo mexicano de nuestro tiempo. ¿Y sabes cuál es esa? No serlo. Porque no tener salario es conculcar tu derecho. Entonces, es lo mismo la violencia sistemática que con método de manera sistemática practica el Estado mexicano y sus gobiernos, que no tiene derecho en el crisol de las organizaciones sociales, civiles y populares ante las repetidas agresiones del principio de autoridad gubernamental, ejercer el elemental derecho a la autodefensa, ¿no? Que es precisamente lo que me ha llevado recientemente a coincidir mucho con los compas de la CRAC en Guerrero, con los policías comunitarios, que acabo de escribir un artículo sobre eso, en donde me interesaba mostrar precisamente esto que aborda justamente Herbert Marcuse en su ensayo sobre la tolerancia represiva, en donde dice, no es lo mismo la violencia represiva del Estado que la autodefensa de las comunidades autónomas, por ejemplo, ¿no? O de los grupos constreñidos, ¿no? ¿Quién está combatiendo en este momento los delitos de la delincuencia organizada? Porque la delincuencia organizada es el Estado mexicano, ¿no? ¿Quién está combatiendo la violencia organizada de los grupos criminales, de los secuestradores, de los narcotraficantes en la montaña pobre de Guerrero, por ejemplo, que acabo de hacer un recorrido hace poquito por Metlatono, que es el municipio más pobre del país, en donde las familias enteras viven con 10 pesos al día? O sea, bueno, semisubsisten, ¿no? En una condición de infrasubsistencia, ¿no? Entonces, en esas condiciones, esgrimir una condena metafísica al derecho elemental de la autodefensa y de la articulación de táctica de los movimientos sociales es un sinsentido, ¿no? Y si en este país la vía de la reforma no ha sido, tendrá que ser la de la ruptura. Y en este país, entre más se demore la maduración del elemento subjetivo y político revolucionario, más violenta va a ser la ruptura, porque más asimétricas van a ser las condiciones, ¿no? Y lo que no se puede hacer es jugar a la guerra de la pulga a lo pendejo, pero sí entender que la obligación de una izquierda que no se resiste a hacerlos entender el escenario de lo factible que se avisora ya en el disfuncional del sistema político mexicano, ¿no? Y lo último que te quería decir en relación a estos temas ad libitum que me propones, yo diría que la izquierda genuina, ¿no?, es aquella que se diferencia, ¿no?, de los discursos privatistas que se resumen en el programa del neoliberalismo, la privatización, la ultranza de las cosas, el libre juego de las fuerzas del mercado, los tres elementos distintivos que articulan la noción del neoliberalismo, que es la privatización de los principales medios de la producción y cambio, la liberalización del conjunto de las relaciones de intercambio desigual y las desregulaciones financieras, ¿no?, que son el correlato de esta globalización auténticamente mundial del capitalismo. Pero entonces, la izquierda verdadera es la que afirma el inalienable derecho de todos al común, el común. Cuando estoy hablando del común, estoy hablando de las tierras, de los bosques, de las aguas,
estoy hablando no solo de lo común natural, sino estoy hablando de lo común artificial. En el debate, por ejemplo, sobre las telecomunicaciones en México, ¿a quién debe pertenecer el espacio radioeléctrico? O en el debate ecológico y medioambiental de alcances anarcoecologistas, ¿quién debe ser el propietario del germoplasma de las plantas? ¿Quién debe tutelar los beneficios o los prejuicios de la manipulación genética de plantas y animales, ¿no? Toda esta discusión sobre... Yo pienso que la izquierda revolucionaria, desde el punto no solo cultural, sino político, organizativo, programático y científico, es el que se opone a la propiedad privada neoliberal, a la propiedad pública que se agota en los siempre contraproducentes estados y gobiernos y que plantea el usufructo del común para el beneficio de todos. Para mí eso sería la izquierda, ¿no? Y es una discusión que me gustaría dar mucho entre otros, con pues todo este repertorio de personalidades de la izquierda que están entrevistando ahora, pues les deseo mucha suerte.